conflictos en materia mercantil. Después va a continuar el Gustavo, el presidente de la Sede del Trabajo, la Seguridad Social, con el asunto de esa solución de asunto de esa materia. Y para cerrar con broche de oro este panel, el verbo y toda la experiencia o su especialización en el derecho procesal de la querida profesora Yu. Entonces, quiero agradecer para comenzar la presentación mía, en primer lugar, agradecer la invitación al Comité Organizador al Tribunal Supremo para participar en este evento. Ya cada vez es habitual, o sea, el intercambio entre jueces y asesores jurídicos, como decía el ministro al inicio en la inauguración y como decía Yadier también, ese acercamiento, ese intercambio, yo siempre le llamo retroalimentación. Nosotros respetamos mucho la labor que ustedes realizan y los admiramos porque este simposio muestra de todos los saberes, de todas las disciplinas que tiene que dominar el asesor jurídico y que tiene que trabajar directamente, implementar, y por eso parto del respeto y la admiración hacia todos ustedes. Tengo la voz ofertada. Bueno, para preparar la presentación, la profesora Martica Moreno, yo le decía, bueno, ¿qué aspecto, qué traigo? Porque no es una clase, panel, como simposio, el simposio para intercambiar. Le decía, bueno, selecciona 3 o 4 aspectos de la tramitación de los procesos judiciales que conecten con el asesoramiento jurídico y de alguna manera le pueda servir de reflexión para el futuro intercambio y también como herramientas de trabajo. Y por supuesto no podemos hablar de este tema en medio de la profunda reforma procesal y judicial que ha vivido nuestro país. Por lo tanto, que la combinación, los aspectos que he seleccionado es la actuación del asesor jurídico en los procesos judiciales y algunas novedades que nos trajo esta reforma. Entonces, los aspectos que voy a abordar en lo siguiente, por favor, gracias, son esos 4 aspectos, esos 4 temas, por decirlo de alguna manera. En primer lugar, bueno, la utilidad y necesidad del proceso judicial. Ustedes dirán, ¿qué cosa es eso? Ahora les voy a explicar. En segundo lugar, la calidad de la demanda y de la litigación en los tribunales. Los retos que trae la reforma procesal en cuanto a la oralidad y la concentración y la actitud proactiva que deben tener las partes y los asesores jurídicos en este caso para el cumplimiento de las decisiones judiciales. Como ustedes ven, todos estos temas conectan perfectamente con los puntos abordados por el ministro en la sesión inaugural. Entonces, para comenzar el primer tema, cada tema tiene una sola diapositiva con 6 aspectos, así que no se preocupe porque es abarcador, pero trataré de hacerlo en síntesis. Para comenzar el primer punto que les propongo para el debate, yo traigo este gráfico. Ayer se habló mucho, suficiente, hubo debate sobre el papel del contrato económico y todavía las deficiencias que presenta el contrato económico, y eso me sirve mucho para mi presentación. Pero a mí me gusta visualizar el problema desde este gráfico de lo que le voy a decir a continuación, y es concebir el contrato o la contratación económica como un proceso. Ayer se dijo, el contrato no es un acto, no es un día, no es un papel, no es un documento que se engaveta y ya, sino que es un proceso y que comienza, por supuesto que debe cerrar un ciclo, comienza con la negociación, que nos damos cuenta desde los tribunales que a veces no existe tal negociación. Ayer la profesora Marta lo decía, la elaboración,
la firma del contrato, a veces hay contratos sin firmar, la ejecución, la reclamación, y fíjense que esa reclamación está en ese círculo, y ese círculo es entre partes, como dice en el centro, está el control del cumplimiento del contrato y vuelve la flecha a la negociación. Eso quiere decir que todo ese ciclo, a nuestro juicio, ustedes conocen más que yo de esto, debe ser un ciclo permanente en la contratación como un proceso entre partes, siempre sobre la base de la autonomía, la voluntad de las partes y de principios que debe cumplirse en todo ese ciclo. Esa reclamación, ¿está en Carmelita? Sí, se ve en Carmelita, esa reclamación es entre partes, es decir, negociamos un contrato, lo elaboramos, lo firmamos, lo ejecutamos, no se cumple como lo pactamos, sobrevino alguna circunstancia, entonces se produce un incumplimiento, tenemos que reclamarle a la otra parte, es lo primero que hay que hacer, reclamarle a la otra parte. Y después eso se puede derivar en una terminación o un suplemento o una variación y se cierra el ciclo. Cuando ese equilibrio se rompe, entonces es que se acude a los tribunales. Por eso en la siguiente diapositiva, por favor, vamos a abordar por qué les digo en este primer gran tema que la función fundamental del asesor jurídico es evitar el conflicto judicial. Y ustedes dirán, bueno, es que los tribunales a veces recién escuchamos no quieren tener trabajo, quieren tener menos demandas. De eso no se trata. En el mundo entero se está abogando cada vez más por los métodos autocompositivos porque es la mejor solución para todo tipo de conflicto en cualquier esfera. Entonces, lo primero es evitar el conflicto judicial. Bueno, se cerró el ciclo, no hay forma de llegar a acuerdo, entonces vamos a la vía judicial. Pero a la vía judicial hay que acudir con racionalidad. Racionalidad, eso quiere decir que al tribunal va lo que es un verdadero conflicto. A veces tenemos asuntos, demandas en que las partes, cuando se llama al tribunal, cuando contesta, cuando participa, dice, sí, yo sé por qué incumplió, sí, pero yo lo comprendo, sí, pero está justificado, pero eso no se pudo hacer por eso. Entonces, eso no es un conflicto, el tribunal está para resolver verdaderos conflictos, no para realmente dictar una sentencia que después incluso a veces hasta en ejecución tampoco se puede lograr su finalidad. Y otra cosa es que también se ha eliminado por la garantía del acceso a la justicia, que es una garantía constitucional, la cuantía mínima para acceder a los tribunales, se eliminó. Pero ojo, racionalidad también, porque acudir al tribunal para reclamar, que la hemos tenido, no le estoy hablando de ciencia ficción, demandas por 20 pesos, 200 pesos, 300 pesos, hoy en medio del ordenamiento, realmente eso dice mucho de la racionalidad con la que hay que acceder a los tribunales, porque lo que cuesta al país mover el aparato judicial y también mover a la propia empresa, al propio actor económico que tiene que acudir a todas las veces y el papel y todo lo que se gasta para acudir a la vía judicial. Y casi siempre cuando eso acontece es que falló el ciclo de la negociación y de la reclamación entre las partes. Entonces, ya ha comenzado el proceso judicial, hay que acreditar en el tribunal que se ha cumplido esa parte anterior de la que le hablaba, que es la famosa gestión previa. La gestión previa antes estaba regulada en la instrucción 215, desde el 2012 ya tenemos una experiencia acumulada en su aplicación y lo validó ahora y le dio rango de ley el Código de Proceso. Ahora, el Código de Proceso estableció que en los asuntos mercantiles hay que acreditar la realización de gestiones previas antes de acudir a la vía judicial. Pero les adelanto que en la práctica, desde el 2012 ha existido diversidad de criterios en cuanto a interpretar qué cosa es la gestión previa. Primero,
Ya la ley establece que hay que acreditarlo, ya eso no se discute, ya no es una instrucción que también era obligatoria, ya tiene rango de ley. Ahora, ¿qué cosa es una gestión previa? ¿Cuál es su contenido? Puede ser cualquier cosa si la ley le dio esa envergadura de requisitos de procedibilidad, no. Entonces, el tribunal, cuando usted le presenta una gestión previa, va a evaluar la calidad de la gestión previa. Y entonces, para un juez, para otro, para un asesor, para otro, ¿cuál es el contenido? Bueno, les adelanto que el Tribunal Supremo está trabajando en una instrucción que se le ha dado una amplia circulación, primero en todo el sector jurídico, por supuesto en todos los tribunales, todos los jueces, y ahora mismo está siendo circulado oficialmente por el Consejo de Ministros, por el impacto que tiene en la gestión económica la realización de esa gestión previa, para luego debe ser sometida, yo pienso que sea el mes que viene, porque ya se termina el proceso de circulación amplia, para aprobarla. Y les quiero transmitir que acojan, digamos, en buena esta instrucción y no la vean como una limitación al acceso a la justicia. Y es beneficioso para todos, porque en ella se van a uniformar criterios. Ustedes lo han sufrido. Hay un juez que cree que una gestión previa de hace 3 meses es válida y otro juez considera que la de 3 meses no es válida. Entonces, eso es bueno, eso es beneficioso, uniformar todos los criterios. Unos creen que hay que gestionar los intereses moratorios y otros consideran que no, porque los intereses moratorios van cambiando en el tiempo. Son cuestiones que se van a definir en esa instrucción. Por eso los digo, o de comercial, reciban la instrucción, estudienla, que próximamente se va a publicar en la Gaceta Oficial cuando sea aprobada. Con relación a los métodos alternos de solución de conflictos, ya les comenté que hay una vocación universal para que los conflictos se puedan solucionar por métodos autocompositivos, porque es la mejor solución es entre partes. Pero incluso el Código de Proceso ahora da la posibilidad de derivar a la mediación, está en proyecto, está en cronograma la ley de mediación, y también está la conciliación. Quiere decir que todos esos principios de la contratación económica se llevan también al proceso judicial, es decir, la comunicación entre partes, tratar de llegar a acuerdos y la negociación. Incluso el Código de Proceso dice que el tribunal manda a conciliar, da un plazo que puede ser incluso fuera de la sede, como era antes, y regresan sin llegar a algún acuerdo entre las partes, y el Código de Proceso dice el tribunal continúa la tramitación del proceso sin abandonar su actividad conciliadora. Quiere decir que el tribunal tiene que tratar de seguir conciliando y seguir conciliando. Entonces, todos los principios de la contratación económica lo podemos ver durante la tramitación. La contestación a la demanda, que tiene que ver también con los principios de la contratación económica, como es de la comunicación y la adecuada voluntad de colaborar con la parte con la que he contratado, que no es mi enemigo, y de colaborar si hay algún incumplimiento, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a resolver. Vemos en ocasiones que no se contestan los demandas. Y ahora el Código de Proceso estableció para la materia mercantil la declaración de rebeldía, que tiene sus consecuencias. La rebeldía tiene sus consecuencias. La rebeldía dice en su perjuicio, pero en su perjuicio no es que, como en el sumario que dice, que tiene por confeso como si hecho la demanda, no, en su perjuicio es que hay un dicho que dice que calla otorga. Aquí el que calla no dijo nada y perdió todas las oportunidades procesales de defensa. Por lo tanto, ojo con la no contestación. Ustedes nos han comentado en el estrado y fuera del estrado que hay directivos que dicen no conteste. Si la otra parte, la otra empresa sabe que eso no se puede, que no tengo dinero, que hay que contestarlo todo. Y esa es la recomendación que yo le puedo transmitir. Siempre es bueno para la bilateralidad, para la contradicción, siempre de las contestaciones tiene eso un saldo positivo para el conflicto y para los jueces, para
comprender mejor incluso el conflicto y la posición de las partes. Y bueno, la comunicación procesal, que es una obligación, pero es una necesidad. Hay que estar en contacto constantemente con el tribunal. Ahora que tenemos los medios de comunicación electrónica, que tenemos problemas en todas las provincias con el tema de electricidad, hay que estar en comunicación con el tribunal para cumplir todos los plazos y todos los trámites que se concedan. Ese era el primer punto que quería colocarles en esta presentación. El segundo tiene que ver con la calidad de las demandas. Ahora con el Código de Proceso, el asesor jurídico tiene que prepararse para litigar, y lo decía una panelista en la mañana. Tiene que prepararse para litigar porque ahora hay concentración. Con la demanda hay que presentarlo todo. Pero miren, vuelvo al gráfico del inicio. Si ya yo pasé por la reclamación entre partes, ya yo sé lo que me está diciendo la otra parte, que por qué incumplió, ya yo sé lo que me va a proponer y lo que quiere, ya yo, cuando yo establezco la demanda, ya yo sé más o menos cuál va a ser la posición del contrario y las pruebas que yo tengo que aportar y cuál va a ser toda mi argumentación. Entonces hay que prepararse para demandar, hay que prepararse para aportar todas las pruebas con la demanda, porque ahora es un requisito. Ahora con la demanda hay que aportar todas las pruebas, incluso definir las testificales, todo. Y muy importante es que hay que argumentar. A veces hay demandas que son 2 líneas y no se argumenta, no se explica por qué yo tengo el derecho, por qué de mi pretensión, en qué consiste. A veces no coinciden los hechos con la pretensión ni con las gestiones, y hay que prepararse para litigar. Y no podemos presentar la demanda para ver qué pasa, y no podemos presentar la demanda para ver qué es lo que el tribunal me va a pedir, que eso también lo hemos escuchado de los asesores en general, de los abogados en los recursos. Pero yo no presenté eso porque el tribunal no me lo pidió, yo no presenté la factura porque el tribunal no me lo pidió. No, hay que prepararse para litigar, hay que aportar todo lo que usted considera que el tribunal deba tener en cuenta. Bueno, muy importante seleccionar el tipo de proceso. Ahora tenemos varias modalidades. Nosotros aplicamos sobre el ordinario, tenemos el ejecutivo, que siempre lo hemos tenido, pero ojo con la naturaleza del ejecutivo. Y quería llamar la atención, el ejecutivo tiene sus características. En el ordinario entra, por decirlo de alguna manera, casi todo. En el ejecutivo no. El ejecutivo tiene su naturaleza, tiene sus propios requisitos, y a veces nos confundimos. Queremos presentar por un ejecutivo lo que no puede proceder en un ejecutivo. El ejecutivo, como nosotros le decimos, es una naturaleza limpiecita, líquido, vencido y exigible. Un crédito fácilmente apreciable, y por supuesto que tiene que promoverse con una medida cautelar, porque lo que se dicta en el Ejecutivo es una sentencia de remate, que la ejecución es directa. Entonces, ojo con el proceso ejecutivo y el proceso ordinario, y ahora tenemos también la jurisdicción voluntaria. Lo que le quería decir del Ejecutivo, que por ejemplo, cuestiones como cobro indebido, calidad, y esas cuestiones no se deben reclamar en el proceso ejecutivo. ¿En qué tribunal demandar? Ahora tenemos le estaba comentando que ahora tenemos el proceso de jurisdicción voluntaria, tenemos que estudiarlo. Por ahí se pueden utilizar para determinados hechos económicos, por ejemplo, para validar acuerdos, para homologar acuerdos de métodos alternos de solución de conflictos, para hacer contar un hecho, puede ser, pero bueno, hay que estudiar ese proceso de jurisdicción voluntaria, que siempre estuvo ahí para los actos de comercio, pero ahora estaba marcado en el Código de Proceso, y que podemos utilizarlo. Por supuesto, ustedes saben que la jurisdicción voluntaria es donde no existe litigio entre partes. ¿En qué tribunal demandar? Hay que revisar el Código de Proceso, porque ahora todos los procesos tenemos instancia municipal, y la mayoría de los procesos se tramitan en el municipio.
hay competencia vertical, o sea, la mayoría, todos los contractores en el municipio, pero en la provincia se conocen los conflictos societarios que todavía no se han presentado entre cooperativas, entre sociedades mercantiles, todo lo marítimo, todo lo que es arbitraje, todo quedó en la competencia provincial y bueno, tenemos que estudiar bien eso a la hora de preparar una demanda para no equivocarnos en qué tribunal. Y también está la competencia por razón del lugar. Por razón del lugar, hay asuntos en que no puede tener sumisión de parte, como por ejemplo el contrato de ejecución de obra, el lugar de realización de la obra, es donde se presenta en el tribunal municipal donde esté la obra. Si un asesor se equivoca, coloca el asunto donde no corresponde y eso lo que hace es demorar la solución del conflicto porque no se admite la demanda. Ahora la competencia jurisdiccional en el Código de Proceso quedó mejor delimitada, es decir, cuando un asunto es mercantil, cuando un asunto es laboral, cuando un asunto es civil, quedó ahora a nuestro juicio muy bien delimitada. Esas son de las otras cuestiones que dan lugar a la no admisión de las demandas. Está como novedad la representación procesal. El Tribunal Supremo dictó la instrucción 261 que fue para un poco que agilizar este trámite y liberarlo de esa carga de documentos y de papeles que ustedes tenían que presentar. Ahora con una certificación de una cuartilla ustedes pueden acreditar la representación. Sin embargo, en la práctica vemos que a veces no se utiliza, no se utiliza y eso realmente constituye una ventaja. A veces se presenta la certificación y se acompañan todos los demás documentos que ya no hay que acompañar. No debe ser porque precisamente el cometido de la instrucción. Otra cuestión es que la certificación de representación tiene que estar firmada por el director de la entidad a la que pertenece el abogado, el asesor jurídico, el consultor. Esa no es la certificación que puede firmar el asesor jurídico porque precisamente está sustituyendo aquel poder que tienen que presentar al tribunal para verificar sus facultades. Está la representación múltiple, que es muy buena, es decir, dos abogados pueden representar a una misma empresa, a una misma actor económico en un proceso. Eso es ventajoso porque pueden actuar indistintamente los abogados y los dos recibir las notificaciones, y están los abogados sustitutos precisamente para evitar que se tenga que presentar constantemente retornos y retornos. Se puede declarar la sustitución de abogado ya desde el inicio de la demanda. La proposición de prueba, ya les comentaba que tiene que ser con la demanda y con la contestación. Ese es el momento de proponer pruebas. Pero además ahora hay un requisito adicional, hay que decir los extremos a los que va dirigida cada una de las pruebas. Y eso también es prepararse para demandar, porque no es presentar documentos y papeles junto con la demanda. No. Hay que decir cada documento mercantil, para qué yo lo presento, por qué lo presento, qué utilidad tiene para el proceso. Y eso es un requisito de procedibilidad. Y ojo, no hay pruebas para mejor proveer. Lo único que regula el Código de Proceso son pruebas adicionales, que tiene también sus requisitos para que sean admitidos. Y la exención de arbitraje con relación a la demanda quería llamar la atención en dos sentidos. Uno, lo decía ayer el ministro, cuando se pacta arbitraje, Cuba es signataria de dos convenciones importantes sobre arbitraje y ahora, bueno, se refundó en el Código de Proceso. Los tribunales ordinarios favorecen el arbitraje. Es una obligación de los tribunales ordinarios de declinar si un asunto que se presenta en el tribunal tiene una cláusula compromisoria al arbitraje. Eso quiere decir, si un extranjero presenta una demanda en la sala de mercantil y la empresa estatal dice, yo quiero que el asunto se quede en el tribunal ordinario y que se conozca aquí por los tribunales cubanos, el tribunal no puede,
ni porque se trata de una empresa estatal, ni porque se den explicaciones de que me confundí, tiene que declinar y favorecer el arbitraje internacional, excepto en los asuntos de foro exclusivo que están regulados en el artículo 16 del Código de Proceso, en lo que no se puede pactar arbitraje. Ustedes saben que es todo lo que tiene que ver con la disolución y extinción, con los inmuebles y con los registros. Y en el tercer punto que le he llamado los retos de la oralidad y concentración en la audiencia preliminar, es importante prepararse para esta oralidad. Ahora se dice que los procesos no penales, igual que el penal, son procesos por audiencia de máxima concentración. Demanda, contestación es lo que se realiza por escrito y todo lo demás puede terminarse en la audiencia preliminar. Por eso es bueno conocer todos los fines que tiene la audiencia preliminar, la obligación de comparecer el abogado en las audiencias que son convocados. Ahora es obligatorio. ¿Por qué? Porque es una garantía. En el proceso de circulación de las leyes procesales fue un reclamo de la abogacía en general. Cuando digo abogacía, digo todo, asesoría jurídica, todo el que esté en el ejercicio de la abogacía, de que no se celebren audiencias como en el juicio penal sin la presencia del abogado personado. El Código de Proceso lo reguló, lo estableció como una obligación al punto de que una audiencia se suspende si no participa el abogado personado. Eso trae como consecuencia, el Código dijo, bueno, pero hay que ponerle reglas, si el abogado no va, entonces se le impone una multa y comunicación al superior. Pero a eso no es lo que quiero llamar la atención. Lo que quiero llamar la atención es la importancia que la ley le ha concedido a la presencia del abogado en la oralidad y en la audiencia. Hay consecuencias para las partes y los directivos que están obligados por ley a participar en las audiencias, pero si el tribunal los convoca, tienen que comparecer. Y ustedes tienen una responsabilidad con los directores que en ocasiones no quieren comparecer al tribunal. El tribunal a veces necesita escuchar al director, necesita escuchar al representante legal y un poco que hacerlos responsables de lo que allí se está litigando y preguntarle, interrogando. Y ustedes son, digamos, como asesores responsables de decir, está citando el tribunal, usted tiene que ir. A veces los abogados nos informan en los estrados que el director no vino porque tenía un consejo de dirección. Y eso no puede suceder, es un mandato judicial. Fíjense que es una autoridad judicial que está convocando a un directivo para el tribunal y tiene consecuencias legales. ¿Cuál? En superjuicio. En superjuicio dice la ley. La modificación de pretensiones que antes era en cualquier estado del proceso con la ley de procedimiento civil, ahora es solo en la audiencia preliminar. Es decir, que si usted no va a la audiencia preliminar, no está personado en el proceso, usted y la otra parte le modifica las pretensiones, usted pierde la oportunidad de defenderse de esa modificación de pretensiones, pero ahora es limitado, solo se puede hacer en la audiencia preliminar. Los interrogatorios a los testigos y a las partes en la prueba, declaración de parte, ya no es confesión judicial, es oral. Fíjense las habilidades en la oralidad en la que tienen que prepararse ahora todos ustedes y también el tribunal, pero bueno, estamos hablando de ustedes ahora, del asesoramiento jurídico, para interrogar oral. Porque interrogar no es hacer preguntas, interrogar es saber hacer las preguntas y hacerlas bien y que no me las declaren impertinente y que no tengan, bueno, todos esos requisitos que ustedes conocen. Y luego, si se declara la impertinencia de una pregunta, la respuesta del tribunal, o sea, la súplica o la reclamación al tribunal va a ser en la propia audiencia, no es después por escrito que lo pienso mejor, que veo a otro abogado en mi despacho y tal vez me ayuda, me da ideas. No, la oralidad en el recurso de súplica contra la impertinencia es en la audiencia y tiene que prepararse para hacer un recurso oral y para recibir la respuesta de este recurso oral.
Y bueno, los informes orales conclusivos, que eso sí lo introduce la reforma procesal, que también hay que saberlo en qué consiste. El Código de Proceso da un concepto de qué cosas son los informes orales conclusivos, cuál es el contenido y qué es lo que se debe decir, que no es reproducir el pleito, sino un poco que apuntar al resultado de la práctica de prueba. A veces le hemos dado la palabra a los abogados para los informes orales conclusivos y han mirado así, y ahora qué tengo que decir, de qué se trata, qué es lo que me está pidiendo el tribunal. Y para terminar, el cuarto punto que le traía como en la presentación es la actitud proactiva que deben tener los asesores jurídicos como asesores de sus directores para el cumplimiento de las decisiones judiciales en sentido general, no solo la sentencia firme, sino todas las decisiones que se adopten en el curso del proceso, y a eso también se refirió el ministro en su intervención inicial de inauguración. Decirle, bueno, que antes de llegar al cumplimiento de la decisión firme, ahora se estableció un recurso de apelación que es en la misma provincia, o sea, los procesos se conocen en el municipio, y antes tenían que venir, que era en la provincia, tenían que venir hasta La Habana, hasta el Tribunal Supremo para sostener un recurso de casación. Ahora la ley eliminó sostener los recursos, es decir, personarse, sostener los recursos, pero además estableció que los del municipal tienen derecho a establecer recursos de apelación en la provincia, dentro del propio territorio. Entonces, ¿qué les comento? No hay recurso de apelación. En todas las materias hay un alto por ciento de recurribilidad, o sea, se recurre a la decisión. En esta materia no hay recurso. Antes, el 3% de los asuntos que se conocían en la primera instancia se establecían recursos de casación. Nosotros pensamos que era porque estaba lejos, ¿no? La Habana, el Tribunal Supremo, aunque no acontecía así con las demás materias. Pero ahora, incluso con la apelación, que es en la propia provincia, en el propio territorio, tampoco recibimos recursos de apelación, y eso puede tener varias lecturas. Pero a la que me quiero referir es que puede ser que el asunto no sea un verdadero conflicto, y lo que se resolviera, lo que se sabía que se iba a resolver, es decir, el asunto no es un verdadero conflicto. Y la otra lectura puede ser que no me interesa. Si me dicen con lugar y sin lugar, cualquier decisión es para archivarlo en la empresa y tenerlo ahí como constancia. Entonces, bueno, llamarle la atención sobre la apelación y sobre incluso los autos de no admisión de la demanda, que es un requisito, además, pero además lo pueden establecer hasta en el propio tribunal municipal, el recurso contra autos en el propio tribunal municipal. Están las combinaciones personales y económicas. Decirle que seguro que ya vieron en la Gaceta Oficial que ya las combinaciones económicas tienen un procedimiento en la instrucción 267. Las combinaciones económicas que no son para las obligaciones de pago, son para otro tipo de obligación. En el caso de las entidades, la paga el directivo de su bolsillo. Eso es bueno que ustedes lo sepan para que asesoren a sus directivos. Es decir, en el caso de que un directivo no cumpla una decisión judicial, que no es la de impago, es otro tipo de obligación de hacer, si la incumple, paga con su patrimonio personal, la combinación económica. Y la personal, dentro de la personal está el arresto y la conducción, que antes no se podía hacer, ya se puede conducir, arrestar a un directivo que no ha comparecido o que se ha negado. Realmente las combinaciones están previstas para una negativa, para una resistencia al cumplimiento de una decisión judicial. Y está la subasta, que también procede sobre los bienes embargables, sobre los bienes que se pueden someter a la vía de apremio, que ya se publicó en la Gaceta, la instrucción 269, que la desarrolla.
Está regulado también en el Código de Proceso el trámite de ejecución de decisiones judiciales y la liquidación de sociedades mercantiles. Ya se habló aquí de las sociedades mercantiles cuando es una liquidación forzosa, tanto de la inversión extranjera como de cualquier otra sociedad mercantil, se hacen trámites de ejecución. Hay que prepararse para saber hacer una liquidación en trámite de ejecución de sentencia. Decirle que la ejecución, o reiterarlo, ustedes lo saben, pero insistir en que la ejecución de sentencia es a instancias de parte, que en ocasiones hemos visto directivos en algunos escenarios diciendo: yo tengo una sentencia, el tribunal no la ha cumplido o no la ha ejecutado. ¿Usted ha pedido la ejecución? No, cuando vamos al expediente no se ha solicitado la ejecución. En el ejecutivo sí es directo, ya les hablé de la naturaleza del ejecutivo, pero en el ordinario es a instancia de parte. Si la parte no solicita la ejecución, el expediente se archiva porque se sobreentiende, o sea, al principio, volvemos al gráfico del inicio, que voluntariamente las partes se sometieron al cumplimiento voluntario de la decisión por el ánimo de cooperación y de comunicación entre partes. Y por último, decirle que como facilidad para litigar ustedes en los tribunales está el uso de los medios digitales, que puede ser desde, bueno, las videoconferencias, que ustedes seguro que han participado en algunas, para evitar la movilidad. Con la pandemia se puso muy en práctica. Está la posibilidad de tomarle fotos a las actuaciones completas. Eso facilita la labor del abogado porque se puede llevar el expediente completo para su casa en fotos. Claro, eso tiene sus consecuencias que lo regula la instrucción y el Código de Proceso. Y también durante el acto de la audiencia puede utilizar los medios digitales, el actor, siempre con previa autorización. Entonces, estos eran los 4 aspectos que yo les traía en mi presentación, y bueno, después lo sometemos a debate. Ahora continuamos con el tema